Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias a Inteligencia Dental y muchísimas gracias a todos los idontonautas que esta mañana nos acompañan en una conferencia más de COA Internacional y COA Chile. En esta ocasión con el doctor Rolando Núñez, que llega a nosotros, a México, Chile y a toda América Latina, gracias al auspicio y apoyo de Visco. Una compañía muy importante para todos nosotros, muy importante para la odontología como es Visco, y que además este año está celebrando sus 35 años. Entonces aprovechamos para felicitar a Visco en estos 35 años de trayectoria, y le voy a pedir en su momento al doctor Rolando que nos platique un poquito de qué han sido estos 35 años para Visco y cuál es el impacto tan importante que ha tenido Visco en la odontología adhesiva, en la odontología que se hace actualmente en el mundo. Pues bueno, para no quitarles más su tiempo, presento brevemente al doctor Rolando Núñez, un viejo amigo de Inteligencia Dental, de COA Dental, de COA Chile, quien es venezolano de nacimiento, venezolano de formación, donde estudió en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para posteriormente trasladarse a Estados Unidos, donde estudió un máster en biomateriales en la Universidad de Alabama. Actualmente comparte su residencia entre Venezuela y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, donde labora en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía Visco. Bienvenido, Rolando. Es un gusto para nosotros recibirte el día de hoy en México y en Chile. Adelante. Bueno, ante todo, pues muy buenos días, Joaquín, la gente de COA, como siempre, a la vanguardia de esto de la educación continua, realmente siempre es un honor y un placer. Cada vez que recibo una invitación por parte de ustedes, pues me emociono mucho, porque sé que el impacto que tienen en sus respectivas comunidades, pues es muy importante. Y de nuevo, pues agradezco la invitación. Rapidito, un poquitico de lo que estos 35 años significan para Visco, una empresa pues que nace a raíz de la idea de un individuo, el doctor Byung-Soo, coreano de nacimiento y químico de profesión. El doctor Su pues ha estado involucrado en lo que es el desarrollo de todo el componente de adhesión desde sus inicios. Y es realmente interesante hoy en día poder escucharlo. Ya el doctor Su está cercano a los 80 años y el doctor Su todavía está, como decimos
nosotros, pues está duro el hombre, todavía está batallando. Él dice que él no se va a retirar jamás, que él sencillamente va a seguir viniendo hasta que el cuerpo, el doctor Su sigue atendiendo su laboratorio, que él lo considera de él, donde trabajamos aproximadamente 16 personas, de los cuales una gran cantidad son químicos, Departamento de Investigación y Desarrollo, y en donde seguimos involucrados en el desarrollo de los elementos que pueden hacer que la odontología adhesiva sea más interesante y más efectiva. Para resumirlo, Joaquín, alguien una vez me preguntó ¿por qué Visco existe? Y mi respuesta es la misma que hago cuando me preguntan que por qué yo existo en esta compañía. Es porque nosotros consideramos que la odontología puede ser mejor. Y es por eso que estamos acá. La odontología ya es algo bien interesante, pero creemos enormemente que puede ser muchísimo mejor. Entonces, para comenzar nuestro webinar de hoy, bueno, se me pidió que hablara un poco sobre un producto que ha sido pionero en los últimos 3 años en la empresa, un producto que llevó muchísimo tiempo su desarrollo, aproximadamente unos 10 años para que el producto estuviera listo, es decir, que este no fue un producto que fue lanzado al mercado de manera como al azar o como para competir. Esto, por supuesto, nosotros somos una empresa y nos interesa que el producto sea vendido, pero también creemos que nos tardamos lo suficiente, ni más ni menos, lo suficiente para que el producto realmente haya tenido el impacto y siga teniendo el impacto que está teniendo a nivel mundial. En estos momentos Teracal es el producto más vendido de Visco en el mundo. Margie y yo estuvimos conversando hace unos días acerca de cuántas jeringas se han vendido y cuántas restauraciones se han hecho. Bueno, mira, el número de 5 millones queda corto, Joaquín, y te explico por qué. En una jeringa de Teracal hay un promedio de 13 a 15 restauraciones posibles y se han vendido aproximadamente unos 7 millones de jeringas. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, pues va muchísimo más allá de 5 millones de restauraciones. Estamos hablando de una buena cantidad de restauraciones en el mundo y nos sentimos muy orgullosos de eso. Antes de comenzar el webinar, quiero decirles que desde el punto de vista doméstico, Teracal es el producto más vendido acá en los Estados Unidos por parte de Visco y es el producto que menos problemas presenta, para no decir ninguno. Los problemas que presentan los voy a comentar en el día de hoy, son 2 muy pero muy específicos y vamos a hablar de cómo resolver esos problemas cuando se presenten. Entonces, ¿qué es Teracal? Vamos a definirlo rapidito. Es un recubridor pulpar directo e indirecto, fotocurado a base de silicato de calcio. Y el silicato de calcio es modificado con resina, diseñado para funcionar como una barrera y proteger al complejo dentino pulpar. Cabe destacar que no existe un odontólogo en la faz del planeta que haya pasado por una universidad y que no haya hecho un recubrimiento pulpar. Eso es parte del entrenamiento de cualquier odontólogo a nivel mundial. Eso no importa donde tú estés parado. Estás en México, en Chile, en Venezuela, en la China, en Noruega, en el país más avanzado en el mundo desde el punto de vista odontológico hasta el país con más retrasos desde el punto de vista de formación. Todo odontólogo que haya pasado por una universidad ha hecho un recubrimiento pulpar directo. Lo ha hecho, lo tiene que haber hecho, porque es parte de lo que es el entrenamiento, es parte del quehacer diario y es algo que nosotros los odontólogos tenemos que enfrentar con seriedad, ¿verdad? Y tenemos que buscar los materiales que hoy en día se nos ofrecen en el mercado para que este procedimiento sea lo más efectivo posible. Cuando nosotros comenzamos a investigar acerca de Teracal y acerca de sus posibles aplicaciones, una de las cosas que nos conseguimos es la literatura que habla sobre ¿cómo es que se llama? Sobre los materiales que se utilizan como los recubridores pulpares, tanto directos como indirectos.
y nos topamos con este artículo del doctor Thomas Hilton. El doctor Hilton trabaja en el Departamento de Odontología Operatoria en Oregon, la Universidad de Oregon, que está ubicada en Portland. Es una persona muy, pero muy agradable, es un tipo bien, pero bien inteligente, y él hizo ¿cómo se llama? Este artículo para el Journal de Odontología Operatoria, Operative Dentistry, en el 2009. Y este artículo habla sobre lo que es los puntos claves para el éxito clínico del recubrimiento pulpar. Entonces el doctor Hilton establece que lo primero que hay que hacer es evitar la exposición pulpar. Bueno, eso es algo que evidentemente ningún odontólogo comienza a trabajar en una pieza dentaria o hacer algún procedimiento con la intención de hacer una exposición pulpar. Yo creo que el odontólogo en su sano juicio realmente quiere que eso suceda. Más bien muchísima gente lo evita. Okay, hay muchísimas personas que yo conozco que sencillamente cuando se van acercando a la pulpa, pues les comienza a temblar el pulso. Porque es bien complicado cuando esto ocurre. Okay, entonces nadie en realidad quiere que exista una exposición pulpar. Entonces ya desde el punto de vista clínico, el punto número 1 está cubierto. Es evitar la exposición pulpar, pero lastimosamente ocurre. Y cuando ocurre tenemos que abordarla de manera seria y tenemos que abordarla buscando la mayor efectividad posible. El punto número 2 dice controlar la hemorragia con agua, solución salina o hipoclorito de sodio. La solución salina, que es la que yo particularmente lo utilizo, es quizá la más benigna para la pulpa. Y el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Las personas que lo utilizan es quizás el elemento más efectivo en lo que es el control y detención de la hemorragia, a su vez como la parte de desinfección. Yo particularmente utilizo la solución salina, a mí me enseñaron a utilizar solución salina y me quedé con esa estructura de pensamiento y la sigo utilizando. Yo aplico presión directamente sobre la exposición hasta que deja hasta que la hemorragia se detiene y luego pues abordo el recubrimiento pulpar con materiales que estén indicados para el procedimiento. Luego te dice que el óxido de zinc eugenol o los materiales a base de eugenol, los vidrios ionoméricos modificados y los adhesivos son agentes de recubrimiento pulpar directo de comportamiento muy pobre. ¿Okay? Y yo sé que durante la historia muchísimos materiales han sido utilizados para este tipo de procedimientos. Pero evidentemente, pues la clínica y el reporte en la literatura de la efectividad de estos materiales no ha sido el esperado. En la actualidad, pues yo no le recomendaría a nadie, en función de lo que dice la literatura y en función de la experiencia clínica que yo mismo he tenido, que ni los materiales que contengan óxido de zinc-eugenol, el vidrio ionomérico modificado y los procedimientos adhesivos sobre la pulpa no son efectivos y no deberían realizarse. Otro punto aquí interesante dice que el MTA, que es el mineral de trióxido agregado, demuestra resultados comparables al hidróxido de calcio como un material para el recubrimiento pulpar directo. Ok, por lo menos en lo que ellos se determinaba en el año 2009, datos clínicos de corto plazo. Ya estamos en el 2016, ya los datos clínicos están allí. El MTA es quizás quizás no. Tengo que decirlo con responsabilidad. La literatura sí lo establece. El MTA y los materiales a base del MTA son los materiales indicados para el tratamiento de las exposiciones pulpares. Es el indicado, mis estimados colegas. No es el hidróxido de calcio, no es los cementos a base de fosfato, que mucha gente los está utilizando todavía, el durelón. No, son los materiales a base de mineral de trióxido agregado. Y hoy por hoy hay un cambio en el paradigma. Yo considero que las universidades deberían enseñar esto, deberían dejar de utilizar hidróxido de calcio, porque ya el MTA ha demostrado en la literatura, tanto in vitro como en vivo, que son muchísimos más efectivos que los materiales a base de hidróxido de calcio. Ahora, aquí tenemos otro punto interesante. El hidróxido de calcio sigue siendo el estándar dorado, sigue siendo el material por excelencia a utilizar. ¿Es efectivo? Por supuesto que lo es. Yo no me puedo parar aquí
y de manera irresponsable decir que el hidróxido de calcio es un material que no funciona. Por supuesto que funciona. Ha funcionado muy bien desde los años 30 que fue lanzado al mercado, ¿ok? En diferentes versiones. El hidróxido de calcio, específicamente el calcio, es un material, ¿verdad? Es un elemento que estimula la formación de puentes de dentina secundaria. Eso es un hecho, ¿ok? Pero hay otros materiales que son más efectivos y que funcionan de mejor manera. Eso es lo que quiero decir. De nuevo, a mí me dice un odontólogo en cualquier conferencia que yo doy, en cualquier conversación que tengo, no, yo sigo utilizando hidróxido de calcio. Bueno, eso está muy bien, pero hay cosas que hoy en día, hay elementos, hay materiales que hoy en día son muchísimos más efectivos, ¿ok? Y lo último que dice el doctor Hilton es que una vez que se hace el recubrimiento pulpar, hay que realizar un sellado de la restauración, de la preparación. Entonces, hay muchas personas que hacen el recubrimiento pulpar y luego dejan un material provisional. Ese material provisional, ¿verdad? Puede ser un cemento provisional a base de óxido de zinc-genol o puede ser un tipo IRM, ¿ok? Quizás no sea el más adecuado. Es importante sellar el procedimiento, sellar esa preparación. Acordémonos que cuando uno coloca un hidróxido de calcio es como una experiencia religiosa, porque uno va y después que controla la hemorragia, coloca el hidróxido de calcio, le pone el provisional, el material provisional, y le dice al paciente que se vaya a su casa y que bueno, y que vamos a rezar de que no le duela, que vamos a rezar de que no le duela, porque si le duele va a terminar en endodoncia. Bueno, fíjate, hoy en día, pues cuando yo hago los recubrimientos pulpares, yo no permito que se me meta la religiosidad en el tratamiento. Yo sencillamente hago la restauración completa y por supuesto le advierto al paciente, mira, si no tiene sensibilidad, pues la restauración va a funcionar. Si tiene sensibilidad, vas a terminar en un tratamiento del conducto. Pero yo sello, porque si usted no sella, ¿qué es lo que sucede? Que se puede caer ese material provisional, o a veces el paciente no siente dolor y no vuelve a la consulta, y al no regresar, pues ese material no va a durar mucho tiempo y se va a exponer de nuevo la dentina y probablemente el punto de exposición y fracase el tratamiento. Entonces es preferible sellarlo definitivamente con la restauración final. Y, por supuesto, monitorear al paciente. De nuevo, el hidróxido de calcio, el vidrio ionomérico han sido utilizados, la técnica del sándwich, muy pero muy popular. Yo considero que la técnica del sándwich es una técnica bastante efectiva. Eso no es la intención del webinar de hoy, pero eso es algo que siempre se puede conversar. Colocar hidróxido de calcio y encima colocarle una base de vidrio ionomérico y luego poner la restauración definitiva. Pero hoy en día, materiales a base del MTA, ¿verdad? El mineral de trióxido agregado, son materiales muchísimo más efectivos y que sustituyen al hidróxido de calcio de una manera total, ¿ok? Una manera total. De nuevo, aquí tienes una foto, aquí la podemos observar, del material ProRoot, el cual fue diseñado en la Universidad de Loma Linda a mediados de los años 90, si mal no recuerdo. Fue aproximadamente en el año 1995-96 cuando ProRoot sale al mercado y es específicamente indicado para el tratamiento de las perforaciones. Es el tratamiento de perforaciones en un diente que no tiene pulpa, en un diente que está no vital. Y inclusive en un diente no vital se puede observar cómo se forma nuevo tejido dentinario, ¿verdad? Se cierra esa perforación y el diente pues se le puede hacer la restauración sin necesidad de la extracción y la colocación de otro tipo de restauración que quizás pudiese ser una restauración tipo implante, ¿ok? Entonces ProRoot ha tenido un éxito tremendo, tremendo, y eso se debe a que es un material que contiene silicato de calcio. El de ProRoot es el silicato de calcio, ¿ok? Entonces, nosotros, cuando sale ProRoot, pues muchísimas compañías comienzan a observar digamos, el performance, el comportamiento, ¿verdad? Clínico de materiales como ProRoot y sacan la variante para odontología restauradora, como por ejemplo, Biodentin. Biodentin es un excelente material, es un tremendo material, ¿ok? El cual es utilizado para el recubrimiento pulpar.
¿ok? Y tienes unas indicaciones bien interesantes. Tiene sus limitaciones como cualquier otro material, ¿verdad? Esto de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero la intención está allí. La intención es crear materiales para el recubrimiento pulpar directo que sean más efectivos que el hidróxido de calcio por múltiples razones y que toma como base el desarrollo del material ProRoot, que no es más que mineral de trióxido agregado, que es cemento Portland. Esencialmente eso es lo que es el cemento Portland. ¿Ok? Entonces, aprendiendo de ProRoot, salen al mercado productos como, por ejemplo, el Biodentin. Y, por supuesto, salen al mercado productos como el Teracal. Ahora, nosotros aprendiendo de que es el calcio quien tiene un efecto, comenzamos a pensar cómo hacemos para crear un material que sea de fácil colocación, pero que a su vez libere suficiente calcio. Cuando el hidróxido de calcio, una de las cuestiones, digamos, de las limitaciones del hidróxido de calcio, es que el hidróxido de calcio, esto es muy soluble, ¿ok? Es muy soluble, no es ácido resistente. Entonces tú tienes que cubrirlo con un liner o base de vidrio ionomérico. Necesitas dos materiales, ¿ok? Entonces otros, y tienes que mezclarlo y es medio complicado de colocar porque no se pega la dentina. Y yo voy a contar una anécdota que probablemente me pase solo a mí, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que las personas que me están escuchando son odontólogos con muchísima habilidad. Yo tengo una habilidad muy limitada, ¿ok? Y yo lo admito. Yo no sé cómo llegué yo a esto de la odontología. A veces me pongo a pensar que es mejor que me quede en el laboratorio. Entonces, hay veces que yo voy a colocar un hidróxido de calcio. Cuando lo colocas en un molar inferior o en un premolar inferior, no hay tanto problema porque tienes visión directa. Pero cuando tienes que colocarlo en un molar superior, la cosa se complica. Entonces tú mezclas el hidróxido de calcio en el taquito de mezcla, lo llevas con el aplicador de hidróxido de calcio al diente superior, te basas en el espejo para ver, metes el instrumento y terminas colocando el hidróxido de calcio en el espejo, en el esmalte, en todos lados, menos sobre la exposición. Eso me ha pasado a mí. ¿Me entiendes? Si le ha pasado a otra persona, pues en estos momentos deberían estar sonriendo, porque es una realidad clínica, por lo menos la mía, que la mía es mi realidad es la realidad del odontólogo de todos los días, el odontólogo de la trinchera. A mí nada me hace especial o diferente a ninguno de los colegas que me están escuchando desde el punto de vista clínico. Entonces, evidentemente, han habido intentos de crear hidróxido de calcio fotocurado y hay productos en el mercado, como por ejemplo el Dical fotocurado, que existe, ¿verdad? El Ultra Blend de Ultraden, que es hidróxido de calcio fotocurado. La idea es interesante, pero cuando se coloca el hidróxido de calcio sobre una matriz de resina, como el BIS GMA, que es extremadamente hidrófoba, no permite el intercambio iónico. Es decir, desde el núcleo del material no hay la liberación de calcio, porque la matriz así no lo permite. Tú necesitas el intercambio iónico, es decir, tú necesitas que penetre agua para que libere calcio, así como con el vidrio ionomérico es necesario que penetre el agua para que libere el flúor. Eso se llama intercambio iónico. Entonces, nosotros nos tardamos en lanzar Teracal porque tuvimos que buscar la manera de desarrollar una matriz de resina que fuese fotocurada, pero que a su vez fuera hidrófoba, hidrófila. ¿Qué significa hidrófila? Que le guste el agua, que no hay ningún tipo de inconvenientes, que penetre y que salgan los iones de calcio, que libere el calcio de manera sostenida, pero que también a su vez no se fuera a disolver en el tiempo. O sea, que fuera resistente a lo que es la hidrólisis. ¿Ok? Por supuesto, el VIA, que es como podemos observar en la imagen anaranjada acá, es extremadamente hidrófoba y no se va a disolver, pero no libera calcio. El calcio que pueda liberar quizás esté en la superficie, pero no en la porción interna. El calcio interno no va a poder ser liberado. En cambio, cuando tú tienes una matriz hidrófila, sí va a permitir que penetre el agua y que libere el calcio. Entonces, allí donde el material realmente es efectivo, fácil de colocar y, por supuesto, muy conveniente porque es fotocurado. Entonces, tú lo colocas, lo fotocuras y se acabó el inconveniente de lo que es digamos, el mezclado y todo lo demás, ¿no? ¿Dónde debo colocar Teracal? Yo particularmente considero que el Teracal tiene que ser colocado en cualquier restauración que tenga una profundidad
de lo que yo considero clínicamente necesaria colocar un liner. Allí es donde voy a colocar un Teracal. En este punto aquí yo voy a colocar un Teracal. No debo colocar Teracal en el esmalte, debo colocarlo siempre en dentina. Pero como eso viene en una jeringa, con una punta, yo tengo la posibilidad de colocarlo exactamente donde quiero colocarlo. Un botoncito de Teracal allí para contrarrestar cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar debido a la profundidad. ¿Qué es lo que hace el Teracal? El Teracal, una vez en contacto con la dentina, comienza... esto estimula una cascada ¿cómo es que se llama? De sucesos en donde al final hay una precipitación de cristales de hidroxiapatita. Y eso es en el contacto, eso tarda horas. Creo que son 72 horas, si mal no recuerdo. Porque en estos días estuvimos leyendo algunos artículos y hay gente que está hablando de 36 horas. Pero hay que ser conservador cuando uno da un número de este tipo. Entonces vamos a poner 72 horas, ¿ok? Vamos a poner 5 días, 4 días. ¿Qué es lo que sucede? En lo que eso entra en contacto con la dentina, comienza a haber una precipitación de cristales de hidroxiapatita, los cuales van a reorganizarse y van a permitir que la dentina se forme de nuevo. Una dentina secundaria. Y eso es algo que ocurre pero muy rápido. Y hay cortes histológicos, hay estudios de laboratorio, tanto in vitro, que eso significa de laboratorio clínico como tal, perdón, de laboratorio investigativo como tal, y estudios en vivo, en animales, donde se le han hecho cortes histológicos a clientes que han sido expuestos de manera... a propósito, se han realizado exposiciones pulpares y se le ha colocado el material comparativamente con hidróxido de calcio y con otros materiales. Y se puede observar un puente de dentina secundaria muchísimo más eficiente, más grueso, más denso, más sólido que con otros materiales. Y eso no tiene que ver específicamente con el Teracal, tiene que ver con el mineral de trióxido agregado, tiene que ver con la efectividad que tiene el MTA, tiene que ver con el silicato de calcio. Ahora, ¿cómo llevo yo ese silicato de calcio a la dentina? Bueno, usted puede utilizar cualquier material que contenga MTA. Ahora, ¿cuál va a ser más efectivo? Cualquiera de estos va a ser efectivo y cualquiera va a ser mucho más efectivo que utilizar hidróxido de calcio. ¿Ok? Aquí, ahora aquí tenemos esto, ¿no? Una fotografía bien interesante en donde, mire, yo quiero poner claro que el hecho de que haya una exposición no significa que el Teracal lo va a ser efectivo. O el hidróxido de calcio, o el material que usted decida utilizar. Hay veces que lastimosamente el diente necesita ir a endodoncia. Aquí vemos esta carie. Y podemos hacer, usted nada más de verla se puede imaginar que si yo le meto eso una cucharita de dentina, la mitad del diente se va a venir con la cucharita. Porque esa dentina está completamente reblandecida. Bueno, entonces viene usted y comienza a eliminar esa carie y todo lo demás y hace esta exposición. ¿Usted cree que ahí realmente va a funcionar un recubrimiento pulpar? Por supuesto que no. Ya eso es un diente que prácticamente bueno, mira, eso parece que tuviera la raíz metido ya. ¿Me entiende? Ya eso está, bueno, quién sabe. La carie llegó, eso no está ni sangrando. Entonces, allí eso no va a ser efectivo, colega. También la gente cree mucho en la panacea, en el material que resuelve todos los casos. No, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener lo que se denomina ¿cómo que se llama? No la sensibilidad clínica, pero sí ¿cómo es que se llama? El conocimiento, el manejo de la situación en función de la experiencia. Aquí el Teracal no va a funcionar, ni va a funcionar Biodentin, ni va a funcionar hidróxido de calcio. Aquí lo que va a funcionar es unas limas, abrir esa cámara pulpar y hacer una endodoncia. ¿Ok? Y hacer una endodoncia. Entonces tenemos que tener cuidado en la correcta selección del caso. Ahora, yo sí he ampliado mi abanico de acción con el Teracal porque yo le voy a dar al diente la oportunidad de generar dentina reparadora, la oportunidad de sobrevivir. Yo sí creo en la odontología conservadora y la odontología conservadora no tiene necesariamente que ver con
la preparación mínimamente invasiva. Tiene que ver con el mantenimiento de la estructura dental remanente. Cuando usted tumba una amalgama, ya usted porque sí va a conseguirse con una preparación profunda. Y a lo mejor no hay exposición pulpar, pero en esa restauración profunda, en esa preparación profunda, yo voy a colocar Teracal. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar esa capacidad de aislamiento térmico, esa capacidad para generar nueva estructura dentinaria y voy a proteger al órgano dentino pulpar de manera indirecta. Entonces yo tengo la aplicación indirecta que es como liner y debe colocarse en toda preparación profunda y tengo la restauración, lo que es el recubrimiento pulpar directo que es sobre la pulpa. Y cuando eso sucede, el mecanismo de acción, aparte de que es el mismo, va a variar en función de lo que es la apreciación clínica. Aquí esto que ustedes están viendo, aquí no se está colocando ningún Teracal, ni ningún Dical, ni ningún Biodentin, porque eso es un poco de locura, pues, por lo menos desde mi apreciación clínica. Pero tenemos otros casos en donde sí podemos colocar Teracal, en donde sí se debe colocar Teracal, ¿verdad? Una estructura sana, una exposición, ahí podemos colocar un poquito de Teracal y eso va a funcionar sin ningún inconveniente. Cavidades, preparaciones profundas, ¿verdad? Aquí yo coloco Teracal, aquí yo coloco Teracal, ¿me entiende? Hay que colocarlo para proteger esa dentina. Entonces el Teracal, de nuevo, no solamente funciona como un recubridor pulpar directo, sino como un recubridor pulpar indirecto. Y en indirecto es donde estamos siendo más conservadores. En indirecto es donde estamos realmente tomando mucha más conciencia. Una jeringa de Teracal debería durarle un odontólogo que está trabajando de manera consistente una semana. Una semana. Una semana, ¿por qué? Porque si tú en una semana tumbas 10 amalgamas y ninguna tiene posición pulpar, pero son 10 amalgamas, esas son preparaciones profundas. Hay que colocar un liner para proteger a la pulpa. Encima del liner usted quiere poner vidrio ionomérico, no sé qué. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo voy a mostrar un procedimiento al final de la conferencia. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí hay que colocar Teracal, aquí hay que colocar Teracal, aquí hay que colocar Teracal. Hay que colocarlo. Es lo correcto. Hay que colocar algún tipo de liner, protección dentinopulpar indirecta. Hay que hacerlo. Es lo correcto. Y eso es una odontología conservadora. Entonces, de nuevo, el Teracal en contacto va a inducir la precipitación de cristales de hidroxiapatita sobre el órgano dentinal. Y sobre eso se va a generar un nuevo puente de dentina secundaria. ¿Ok? Este es el típico caso del doctor Mark Cannon, el cual es el odontólogo responsable por empujar a Visco para el desarrollo de este material. Estuvo involucrado en el desarrollo de este material desde todo punto de vista. Joaquín, tú has venido a Visco, tú y yo, bueno, yo estoy viniendo a Visco, desde que estoy viniendo a Visco te estoy conociendo a ti y a Santiago y a la gente de COA. Muchísimos odontólogos han desfilado por acá, que los has traído tú, con los cuales con muchísimo mantengo una gran amistad, como el doctor Karakowski, como el doctor Enrique Kogan. ¿Ok? Y tú has visto a Cannon desde el mismo momento que yo lo comencé a ver y tú sabes muy bien que Cannon, el doctor Mark Cannon, ha hablado de el Portland Cement, el cemento Portland desde que yo comencé a venir. Estoy hablando en 1999. O sea, esto no tiene 3 días. Esto no es un desarrollo de un material que se hizo de manera al azar. ¿Ok? Esto es algo que Visco tiene manejando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no es fácil crear una resina hidrófila que permita el intercambio iónico y que permita la liberación de calcio sin que se disuelva en el tiempo. Eso no es fácil, pero ya se logró y gracias a Dios el producto está disponible para todos ustedes. Ok, aquí está el doctor Cannon colocando Teracal y como tú puedes ver, como podemos ver, los que han utilizado el Teracal, como este que está acá, que estoy mostrando, es un Teracal que era translúcido. Ok, ya eso no se saca, eso no, el Teracal nuevo, el Teracal actual, es un Teracal el cual es opaco. Ok, es bastante opaco. En un inicio era translúcido, pero se decidió que siendo opaco era más fácil de reconocer en el momento de lo que es la aplicación clínica.
¿ok? Aquí tenemos un caso del doctor Jack Griffin. El doctor Jack Griffin es un tremendo odontólogo de la ciudad de San Luis, de un pequeño pueblo, un suburbio de San Luis, que se llama Eureka. Y el doctor Jack Griffin pues hace muchísimo tratamiento que aquí en Estados Unidos denominan pro bono, es decir, tratamiento gratuito a este tipo de pacientes que son pacientes los cuales se han recuperado de una adicción a la metanfetamina. Y las personas que consumen metanfetaminas pues sufren de una destrucción dental severa. Entonces, bueno, aquí el doctor Griffin pues aquí eliminó quién sabe qué y muestra esta dentina que está allí expuesta y él dice que una dentina expuesta para él, que es medianamente profunda, tiene que ser recubierta con Teracal. Y yo estoy en total acuerdo con él. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Griffin y así debería ser el abordaje clínico de este tipo de preparaciones. ¿Ok? También sirve, por supuesto, para restauraciones que no son tan profundas, pero que en algún punto de la restauración hay una zona profunda. Entonces, acá se coloca Teracal, acá no es necesario, pero acá sí. ¿Ok? Dentina expuesta profunda, hay que cubrirla con Teracal. ¿Ok? Eso es lo más correcto. Aquí tengo ¿cómo es que se llama? Un caso del doctor Nash, el doctor Ross Nash, que él coloca el Teracal como un aislante térmico, un paciente que presentaba una sensibilidad por un cuello expuesto, y una de las maneras de controlar esa sensibilidad, pues, es colocando el Teracal y luego colocando una restauración encima de ese Teracal. Porque una de las cosas que tiene Teracal es que como contiene una matriz de resina, es completamente compatible con un sistema de adhesión y es completamente compatible con una restauración tipo resinosa. No hay ningún tipo de inconveniente. Aquí tenemos otra aplicación, la cual yo la voy a dejar como dicen por allí, a juicio del facultativo. Yo digo que cada vez que salen los productos al mercado, pues algunas personas tienen ideas de cómo utilizarlo de manera diferente. El doctor Nash utiliza el Teracal para el sellado de conductos post-endodoncia. Entonces, aquí tenemos la apertura del conducto, ya está, como pueden observar, ahí se ve la gutapercha, y entonces él coloca el Teracal y sella eso allí, lo cual es completamente válido, ¿ok? Y luego lo fotocura y encima de eso, pues, hace su reconstrucción o hace lo que tenga que hacer, ¿ok? Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a hablar rapidito, ¿verdad? De un elemento el cual está ahorita de moda, ¿ok? Un elemento que está de moda, que es el de la citotoxicidad. Hay muchísimas personas y conferencistas que están hablando de la citotoxicidad de los materiales sobre la pulpa. La mayoría de los elementos, de los estudios de citotoxicidad se hacen a nivel de laboratorio, sobre cierto tipo de células en específico. Y no me voy no voy a profundizar sobre esto, de cuál tipo de células y cómo es el estudio. Sencillamente son estudios del laboratorio. ¿Qué significa citotoxicidad? Es la propiedad que tiene un material de ser tóxico a nivel celular. A nivel celular. ¿Ok? Eso es. Hoy en día, la FDA, que es el organismo ante el cual acá en los Estados Unidos hay que enviar toda la información pertinente para que se te otorgue un permiso sanitario y puedas tú comercializar el producto, te exige estudios de citotoxicidad. Nosotros, como empresa, enviamos los estudios de citotoxicidad a un organismo que se denomina NAMSA. Y NAMSA se encarga de hacer los estudios de citotoxicidad de muchísimas empresas que no cuentan con el aparataje y el personal para hacerlo desde el punto de vista interno. Y evidentemente es más seguro enviarlo a NAMSA porque ya los resultados de NAMSA son aceptados por la FDA. En una conversación con unas personas de NAMSA, una conversación informal, ellos establecieron algo bien interesante. Según los parámetros de la FDA y según los parámetros de citotoxicidad hoy en día, muchísimos de los materiales que siguen siendo utilizados en boca hoy en día no pasarían las pruebas de citotoxicidad, como por ejemplo la amalgama, como por ejemplo el eugenol,
no lo pasarían. No lo pasarían. Como por ejemplo, el ácido fosfórico. No pasarían las pruebas de citotoxicidad. Y quizás no se les otorgaría, hoy en día, en el año 2016, no se les otorgaría el permiso sanitario para que fueran comercializados. Pero ¿quién puede decir que la amalgama es mala? Pues? La amalgama, y lo podemos debatir, que la amalgama es un material que no sirve, como mucha gente dice. Yo tengo amalgamas en mi boca. Y yo quizás vaya a morir cuando me muera por otras razones. Quizás me vaya a morir porque yo tomo mucha cerveza y me ponga a manejar borracho y choque. O me vaya a morir por, no sé, de un estrés que mi esposa me conlleva a dolores de cabeza. Pero no me voy a morir porque tengo amalgamas en mi boca. Esa no va a ser la razón. Quizás muera de cáncer del hígado por todo el alcohol que consumo. Quizás muera de algún tipo de afección a nivel de las caderas porque yo lo que hago es correr maratones. Pero no voy a morir porque tengo amalgamas en la boca. La amalgama hoy en día no pasaría las pruebas de citotoxicidad que NAMSA requiere. ¿Ok? Tengo algunas preguntas. Esto me las han ido enviando, ¿verdad? Y la pregunta, y yo voy a responder todas las preguntas. Absolutamente todas las preguntas, pero déjeme terminar la conferencia. Aquí tengo la pregunta. Yo la voy a responder, pero déjeme terminar y después con muchísimo gusto la respondo, ¿ok? Entonces, la citotoxicidad es relevante en procedimientos de recubrimiento pulpar directo, porque el material tiene un contacto directo con la pulpa, pero la mayoría de los estudios son in vitro y tienen muchísimas limitaciones. Entonces, hay gente que se para, conferencistas, y agarran este tipo de estudios y sacan conclusiones a priori. Y esas conclusiones no son relevantes. No son relevantes desde el punto de vista clínico, no lo son. Cuando yo comparo, vamos a ver estos productos utilizados como para el recubrimiento pulpar directo en el pasado. El óxido de zinc y fenol, el vidrio ionomérico, el vidrio ionomérico modificado y los adhesivos. Todos estos tienen inconvenientes, los cuales inducen a la inflamación pulpar crónica. El óxido de zinc, eugenol, contiene eugenol. El eugenol es tóxico, hoy en día demostrado. Pero ¿cuántas veces nos pusimos nosotros algodones impregnados de eugenol o de formocresol sobre la pulpa? ¿Ok? El vidrio ionomérico es ácido. El vidrio ionomérico modificado es ácido, de bajo pH. Los adhesivos son ácidos, de bajo pH, los cuales van a generar inflamación pulpar crónica y no deben utilizarse como recubridores pulpares directos. Ahora, el hidróxido de calcio, el MTA y el silicato de calcio modificado con resina es lo que se está utilizando hoy en día. Y son quizás los materiales más efectivos, siendo el MTA y el silicato de calcio modificado con resina más efectivos que el hidróxido de calcio. En estudios, los cuales yo en este momento no lo puedo compartir con ustedes, porque acabamos de hacer una revisión bibliográfica extensa sobre citotoxicidad, la cual fue ya enviada a un journal para su publicación, y una vez que sea publicada, sí la vamos a compartir con el mundo. En el estudio, ¿verdad? Nosotros logramos conseguir información que establece que el hidróxido de calcio contiene otros componentes que hacen que el material sea citotóxico. O sea, no es el calcio, pero ellos tienen componente, el dical, el hidróxido de calcio pasta, contiene componentes como los agentes de plastificación, los opacadores, los disalicilatos, los aceleradores de fraguado, los cuales le otorgan al hidróxido de calcio propiedades mecánicas pobres y elevada solubilidad. ¿Ok? Y no los hace ácido resistente. Y esos componentes hacen que el material sea citotóxico, extremadamente citotóxico, pero siguen siendo considerados el estándar para el tratamiento de lo que es el recubrimiento pulpar directo en el presente. Entonces hay un material, el hidróxido de calcio, el dical, el cual es sometido a pruebas citotóxicas, el cual demuestra que es citotóxico, pero sigue siendo el estándar, el más recomendado. ¿Por qué? Porque tiene un track clínico, porque tiene las estrellas en el hombro que le ha otorgado el tiempo a través de su aplicación clínica. Entonces yo quiero que se me relacione citotoxicidad con efectividad clínica. Nadie puede decir que el hidróxido de calcio
es un producto el cual no es efectivo. Nadie. Pero hoy en día, al hacerle pruebas, aparece que es citotóxico. Y no solamente que es citotóxico, sino que es extremadamente citotóxico comparado con el MTA y comparado con productos como el Teracal y el Biodentin. La gente de Dical sacó un hidróxido de calcio fotocurado y se le hicieron pruebas de citotoxicidad. Y para que sea fotocurado necesita que contenga resina y que contenga fotoactivadores como la canforquinona. ¿Y qué se observaron en estos estudios? Se observa que el hidróxido de calcio fotocurado no es más citotóxico que el hidróxido de calcio convencional. Entonces, ¿dónde está el problema de que tenga resina? Cuando los estudios están demostrando que son igualmente citotóxicos los dos. Si la resina realmente tuviese un impacto sobre la citotoxicidad, entonces los hidróxidos de calcio fotocurados que contienen resina deberían ser más citotóxicos que los convencionales. Pero los estudios demuestran lo contrario, demuestran que son exactamente igual. ¿Ok? De citotóxico. Entonces, ¿quién hace Dical? Dentsply. ¿Qué es lo bueno del Dical? Que es el estándar del tratamiento y que es muy económico. ¿Qué es lo malo? Es más citotóxico cuando lo comparo con el MTA y cuando lo comparo con elementos que contienen MTA. Este material necesita mezcla, es difícil de colocar a veces, no se adhiere a la dentina y es soluble, no es ácido resistente, se disuelve en el tiempo. Ahora, cuando las empresas tomaron el hidróxido de calcio y lo colocaron en una matriz hidrófoba de BGMA y se salen al mercado como productos como Ultrablend, que lo hace Ultradent. ¿Qué es lo bueno? Y me disculpan acá que no hice la traducción, porque esto lo tomé directamente de otra conferencia que tengo en inglés. Lo bueno es que es fotocurado. Lo malo es que no libera calcio igual que libera calcio el de mezcla. ¿Por qué? Bueno, porque el calcio está atrapado en una matriz hidrófoba, la cual no permite el intercambio iónico. Ahora sale el MTA. Ahora es otra cosa. El MTA sella mejor, me disculpan el error acá, sella mejor que el hidróxido de calcio, es más compatible que el hidróxido de calcio y tiene mejores propiedades mecánicas que el hidróxido de calcio. ¿Qué es el componente principal del MTA? El silicato de calcio. El silicato de calcio sella mejor, más compatible, mejores propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué es lo bueno de productos como por ejemplo ProRoot? Es clínicamente efectivo y es menos citotóxico. ¿Qué es lo malo? Largo tiempo de fraguado. Largo tiempo de fraguado. Tarda mucho, horas, en lograr un fraguado definitivo. Ahora, ProRoot es utilizado para perforaciones de los conductos. Y Biodentin sale, mismo concepto. ¿Qué es lo bueno? Efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque es a base de MTA. Es menos citotóxico. Malo, largo tiempo de fraguado. Y por supuesto el sistema de mezclado es un poco complicado. Hay desecho una vez mezclado y por supuesto tiene un costo más elevado. Pero es un excelente material. Excelente material. Yo no puedo decir que es malo. Tiene limitaciones, por supuesto. Pero todos tenemos limitaciones. Yo lastimosamente no tengo cabello hoy en día. Eso es una gran limitación, según mi esposa. Sigamos adelante. Teracal. Yo sí creo que Teracal es perfecto. Estoy convencido de eso. ¿Por qué pienso que es perfecto? De todos los productos de los cuales yo hablo, por ejemplo, el adhesivo Olbon Universal, los cementos, yo puedo comparar y conseguir limitaciones que pueda tener un producto sobre otras marcas, etcétera, etcétera, y tratar de colocar el material para que la gente sienta, digamos, la intención de utilizarlo. Pero es que Teracal no tiene comparación. No lo tiene, porque es clínicamente efectivo, así lo demuestran los estudios, así lo está demostrando nuestro quehacer diario acá. Es menos citotóxico que el hidróxido de calcio, a pesar de que tiene resina. Y lo malo es que usted no lo tiene. Eso es lo malo. Usted debería tener una jeringa de Teracal en su consultorio y debería estarla utilizando en todas las restauraciones profundas y en todas las exposiciones pulpares, las cuales usted considere desde el punto de vista clínico que puedan ser, que el tratamiento pueda ser efectivo. Una buena selección del caso. ¿Ok?
Porque es perfecto, fácil de colocar, es fotocurado, no hay desecho, es relativamente más económico que otras presentaciones de MTA. Entonces la gente me dice a veces, es que el Teracal es más caro que el hidróxido de calcio, pero es que no los puedes comparar. El hidróxido de calcio no es lo mismo que el silicato de calcio. La gente me dice, esto es como un dical fotocurado. No es un hidróxido de calcio fotocurado. Es un material que sirve para la reprotección pulpar directa y la protección pulpar indirecta como liner, y también sirve como recubridor pulpar directo. ¿Y qué es lo que hace? Induce a la precipitación de cristales de hidroxiapatita, las cuales se van a convertir en dentinas secundarias. Eso es lo que hace Teracal. Entonces, el Teracal contiene resina, la resina es mala. La resina no es buena. Hay muchos estudios que establecen que el adhesivo sobre la pulpa es malo y tal. El adhesivo es de bajo pH, es ácido. El Teracal no es de bajo pH. El Teracal es un elemento de un pH alcalino. Y la alcalinidad tiene un efecto positivo en lo que es la proliferación bacteriana. Es decir, sencillamente reduce la proliferación bacteriana. ¿Ok? En los estudios de laboratorio, ¿cómo se hace la citotoxicidad? Los estudios se realizan haciendo un disco, ¿verdad? Un disco del material, ¿verdad? Una muestra, y se coloca ese disco dentro de un cultivo de células y se observa cuál es la reacción celular, la muerte celular, ¿ok? Cuando tú fotocuras un material se produce algo que es la capa inhibida por el oxígeno. Y esa capa inhibida por el oxígeno es sencillamente una resina que no ha logrado polimerizar. Y eso ocurre con todos los materiales de polimerización. La capa inhibida por el oxígeno. Cuando tú colocas ese disco, que lo que está es cubierto de capa inhibida por el oxígeno, dentro de un cultivo celular, por supuesto que vamos a observar una reacción negativa por la resina que no ha polimerizado. ¿Ok? Ahora, si yo tomase ese mismo disquito y le quitara la capa inhibida por el oxígeno y lo coloco sobre el cultivo de celular, yo todavía no he visto resultados de ese tipo de estudio. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita en Visco. Estamos modificando un poco el protocolo para la preparación de la muestra, precisamente para que lo que se demuestre es la citotoxicidad del material como tal. Porque cuando yo coloco una capa de Teracal sobre la pulpa, la parte que está en contacto con la pulpa no va a generar capa inhibida por el oxígeno, porque está en contacto con la pulpa, no hay oxígeno y no hay esa capa de resina sin polimerizar. ¿Ok? Entonces yo tengo un material que está sólidamente polimerizado sin ningún tipo de inconveniente. Y eso es algo muy importante. Aquí les voy a mostrar un pequeño video y lo voy a ir explicando para terminar la conferencia. Yo voy a colocar Teracal aquí, ¿verdad? Un poquito, ¿ok? Y luego voy a agarrar el plunger de la jeringa, lo voy a echar hacia atrás y con la punta de la jeringa lo voy a esparcir en esa. La dentina tiene que estar húmeda. Si la dentina no está húmeda, sencillamente el material no va a adherirse. Tiene que estar húmeda. ¿Cómo logro esa humedad? Utilizando algún tipo de elemento para eliminar el exceso de humedad, como por ejemplo la alta succión, algunas torundas de goma espuma, de algodón, dejando eso húmedo. Lo polimerizo en una capa menor de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque si no, entonces, como es opaco, la luz no atraviesa. La luz no atraviesa. Entonces, si es muy gruesa la capa de Teracal, cuando lo polimerice, sencillamente, él no va a polimerizar en la parte profunda y se va a caer. Esos son los dos grandes inconvenientes. Aquí estoy haciendo grabado total y grabado selectivo. Le estoy echando agua, le estoy echando aire. Ahora estoy frotando Olbon Universal. Y como ustedes pueden ver, la capa de Teracal no se desprende. Estoy haciendo frotación, estoy frotando la dentina. Y la capa de Teracal se mantiene en su sitio. Ahí estoy. Se mantiene en su sitio. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco el Teracal en una dentina húmeda y si coloco el Teracal en el espesor ideal,
y lo fotopolimerizo, el Teracal debería mantenerse en su sitio y soportar este tipo de tratamiento. ¿Coloco yo una base de vidrio ionomérico? No, no la coloco, porque la considero que no es necesaria. Usted quiere colocar una base de vidrio ionomérico, coloque su base. Yo coloco la restauración directa sobre el Teracal, ¿verdad? Sobre esto puedes colocar una resina fluida, puedes colocar una resina empacable, puedes hacer una técnica de, ¿cómo se llama?, de por capas, lo que mejor le plazca al clínico. Para todo hay campo, ¿ok? Pero yo sí creo imperativo colocar una capa de Teracal sobre esas preparaciones profundas que están allí. Entonces, esto he terminado. Ok, quiero resumir rapidito 2 puntos importantes. Uno, el Teracal, los materiales a base de MTA, está demostrado en la literatura que son más efectivos que los materiales a base de hidróxido de calcio como recubridores pulpar directo. Ok, los materiales a base de MTA inducen a la precipitación de cristales de hidroxiapatita para la formación de dentina secundaria. ¿Ok? Y eso lo hacen prácticamente en contacto con la dentina y con la pulpa. Los materiales a base de MTA son menos tóxicos que el hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio sigue siendo considerado el estándar dorado de tratamiento para el recubrimiento pulpar directo. Los elementos que contienen resina, a base de hidróxido de calcio que contienen resina, son elementos los cuales no liberan suficiente calcio para la formación de dentina secundaria. MTA, ¿qué tengo que decir que el MTA es el mejor material hoy por hoy para el recubrimiento pulpar directo? Es el silicato de calcio que está dentro del MTA que tiene el efecto importante y evidentemente en el caso específico del Teracal, la matriz de resina hidrófila que permite el intercambio iónico hace que el material de manera sostenida libere calcio para que la precipitación de cristales de hidroxiapatita ocurra de manera eficaz, eficiente y predecible. Teracal tiene que colocarse sobre una dentina húmeda, no una dentina enchumbada en agua, húmeda. ¿Cómo controlo esa humedad? La controlo con alta succión o la puedo controlar con torundas de goma espuma o torundas de algodón. Una dentina húmeda, brillante, sin exceso de agua. 2, el Teracal debe colocarse en espesores menores a 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es opaco. Y cuando yo le pego la lámpara, yo necesito que la lámpara sea capaz de activar no solamente la superficie de arriba, pero más importante, la porción que está en contacto con la dentina. Si yo coloco una capa muy gruesa, me polimeriza arriba, pero no me polimeriza abajo. Entonces el material se desaloja. Y por último, yo puedo realizar el procedimiento adhesivo sobre el Teracal y el Teracal es 100% compatible con mi adhesivo y 100% compatible con el material restaurador que voy a colocar allí. Si quiero colocar un vidrio ionomérico sobre el Teracal, no hay ningún inconveniente. Pero a mi manera de ver las cosas, y como lo vemos acá en Visco, no es necesario. Joaquín Sánchez, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias y aquí están las preguntas. Háblame, Joaquín. Te hablo, Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien. Extraordinaria plática, extraordinaria conferencia. Nos ayuda a aclarar muchas cosas de este producto que es exitoso, pero que, como tú dices, queremos que estén más consultorios, queremos que más gente lo utilice, más doctores lo puedan utilizar, porque sí, es lo único malo que tiene Teracal, que tiene que llegar a aún más consultorios de esta América Latina. Muchísimas gracias, tenemos muchísimas preguntas y preguntas muy interesantes que yo creo que van a venir a redondear la conferencia, van a venir a aterrizar muchos de los conceptos. Entonces te pido que nos tengas paciencia unos minutos, vamos a correr una encuesta, nada más en cuanto Diana me diga antes de que continúe, Joaquín, aquí quiero responder esta pregunta de un profesor de Chile. Antes de que comiences con esto, porque el profesor la hizo y pues aquí me la pasaron rapidito, el doctor Jara. La pregunta es, cuando usted habla de matriz hidrofílica o hidrófila, ¿a qué estructura monomérica se refiere y qué concentraciones de calcio se libera una vez polimerizado? Muy bien, doctor Jara. ¿Qué estructura monomérica se refiere? Doctor Jara, yo no puedo responderle esa pregunta porque eso es una cuestión de propiedad. Yo no puedo decirle exactamente
cuál es nuestra matriz de resina. Pero la matriz es hidrófila. Hay una patente sobre esa matriz y nosotros sencillamente no divulgamos qué hay en ella. ¿Ok? Eso por un lado. Que la concentración de calcio que se libera varía, doctor Jara, varía en función, desde el momento que se coloque, varía en el tiempo. En este momento no tengo el porcentaje exacto, porque eso es algo que muy pocas personas me preguntan, y esto lo tengo en mi computadora y yo le puedo hacer llegar la información de los niveles de liberación, los porcentajes de liberación de calcio del Teracal en el tiempo, ¿ok? Pero la liberación es sostenida por el intercambio iónico, o sea, la liberación nunca es agotada. Entonces, yo con todo gusto, doctor Jara, pues le puedo hacer llegar los datos de la concentración, una vez que usted nos provea con su información y su correo electrónico, pero lo de la matriz de monómero, pues no puedo compartir esa información porque, bueno, doctor Jara, entonces usted va a querer fabricar Teracal y no va a hacer la competencia y eso no nos parece justo. ¿Usted me entiende? Un saludo. Ok, Joaquín, comienza con las preguntas. Muchas gracias. Aquí está la encuesta, el sondeo, que más que un sondeo es una pregunta de si quieren que se les acredite su constancia de asistencia digital, CADI. Si es así, colocar sí, si no la necesitan, si no la desean, poner no. En unos minutos más vamos a llegar a la sección de preguntas y respuestas. Son muchas las preguntas que tenemos, ya se anticipó el doctor Núñez contestando una de ellas, pero ahorita vamos a ir repasando cada una de ellas. Al igual que el doctor Núñez, yo me voy a anticipar con una, porque me parece que es excelente, y es de la doctora Dora Elena Jasso Barrientos, que no es una pregunta, es un comentario, y dice: excelente conferencia, me encanta el Teracal LC, lo utilizo y muy buenos resultados. Entonces es, para mi gusto, lo mejor que podemos recibir, comentarios como ese. Qué bueno que le encanta Teracal LC, qué bueno que le está utilizando, doctora, y qué buena que tenga excelentes resultados. Denos unos minutos y vamos a preguntas y respuestas.